Cuando las legiones romanas aplastaron al ejército de la reina Teuta de Iliria, allá por el año 229 a.C., sus guerreros esperaban una muerte rápida en el campo de batalla. En cambio, vieron cómo su soberana sufría algo mucho más calculado y cruel. Roma había perfeccionado el arte de quebrar a los gobernantes sin necesidad de matarlos de inmediato, convirtiendo a monarcas orgullosos en monumentos vivientes del poder imperial. Para las mujeres que habían llevado coronas, la derrota significaba enfrentar una brutalidad diseñada, no solo para castigar, sino para borrar por completo su dignidad. La ley romana negaba a las reinas toda protección legal. Bajo el derecho romano, los cautivos de guerra caían en una categoría que los despojaba de cualquier salvaguarda que disfrutaban los ciudadanos. El principio conocido como Ius Gentium, o ley de las naciones, establecía que la derrota militar convertía a personas libres en propiedad. Una vez que una ciudad caía o un ejército se rendía, sus habitantes se convertían legalmente en esclavos, independientemente de su antiguo estatus. Una reina no tenía más derechos legales que el soldado más humilde de su ejército derrotado. Esta estructura legal creaba una realidad aterradora. Los ciudadanos romanos poseían derechos que los protegían de ciertos castigos. Azotar a un ciudadano romano era considerado un escándalo. Ejecutarlos sin juicio provocaba indignación pública. Pero los cautivos extranjeros, sin importar su sangre real, no tenían tales protecciones. Podían ser maltratados, exhibidos, vendidos o asesinados a discreción de sus captores. La ley romana no hacía excepciones por género ni por nobleza. Las 12 tablas, el código legal más antiguo de Roma, del siglo V a.C., establecían estos principios con claridad brutal. Los prisioneros tomados en guerra pasaban a ser propiedad del Estado romano o se repartían entre los soldados. Las mujeres de linaje real descubrían que su antiguo poder no significaba nada una vez que las cadenas reemplazaban sus coronas. El historiador Polibio, que vivió eventos cercanos a esta época, documentó esta realidad legal al describir el trato a los líderes derrotados. Señalaba que los oficiales romanos no dudaban en imponer un trato humillante a quienes, una vez, habían comandado ejércitos y administrado justicia. Las cautivas femeninas enfrentaban una vulnerabilidad adicional. La cultura militar romana, forjada a través de siglos de conquista, consideraba a las mujeres capturadas como botín de guerra. Aunque algunas prisioneras de élite podían ser alojadas en relativo confort mientras se negociaba un rescate o acuerdo político, la mayoría enfrentaba una degradación inmediata. La línea entre prisionera de guerra y esclava solo existía en el papel. En la práctica, la derrota disolvía todo estatus anterior, dejando a las reinas capturadas expuestas a un trato que habría sido impensable si hubieran poseído ciudadanía romana. Reinas exhibidas como trofeos en los triunfos romanos. Las reinas eran exhibidas como trofeos en los triunfos romanos. El triunfo romano convertía la victoria militar en un espectáculo público, y la realeza cautiva servía como la pieza central de estas elaboradas procesiones. Cuando un general recibía permiso del Senado para celebrar un triunfo, comenzaban los preparativos para un desfile que mostraría el dominio de Roma a través de las calles, ante todos los ciudadanos. La ruta se extendía desde el campo de Marte, atravesaba el foro y subía hasta el Capitolio, cubriendo casi 4 kilómetros de calles abarrotada. Estas procesiones seguían un orden coreografiado con precisión para maximizar el impacto psicológico. Músicos y artistas abrían el desfile, seguidos por carros cargados con pinturas y modelos de ciudades conquistadas y tierras lejanas. Animales exóticos de territorios sometidos eran conducidos en cadenas, ofreciendo a los romanos un vistazo del mundo desconocido que sus legiones habían dominado. Luego venían los prisioneros de guerra, caminando encadenados en el corazón del espectáculo. Los gobernantes capturados marchaban al frente de la columna de prisioneros. Sus vestimentas reales, a menudo dejadas intactas,
para enfatizar la magnitud de su caída. Reinas que habían comandado ejércitos, ahora avanzaban arrastrando los pies en cadena, ante multitudes que las abucheaban y celebraban su humillación. El contraste era deliberado. Al exhibir a los monarcas con todo su regio esplendor mientras estaban atados e impotentes, Roma transmitió un mensaje que resonaba más allá de las murallas de la ciudad. Ningún reino estaba fuera de su alcance. Ningún trono garantizaba seguridad. El triunfo cumplía múltiples propósitos. Más allá de la mera celebración, demostraba la potencia militar romana a aliados y enemigos potenciales. Saciaba la sed de sangre de los ciudadanos, que ansiaban pruebas visibles de la victoria, y proporcionaba un escenario perfecto para la degradación sistemática de quienes habían osado resistir la expansión romana. Para las cautivas reales, mujeres que habían ostentado poder, el triunfo significaba soportar la mirada de miles, mientras eran despojadas de toda dignidad. El trayecto solía durar un día entero, con la procesión avanzando lentamente para que los espectadores pudieran observar cada detalle. Las reinas capturadas recorrían este calvario, sabiendo que su destino pendía de un hilo. Algunas sobrevivirían al día, otras no verían el atardecer. La propia incertidumbre servía como tortura, obligando a las derrotadas a contemplar su posible fin. Con cada paso, por calles llenas de romanos, en júbilo. Teuta marchó encadenada en el primer triunfo romano sobre Iliria. La reina Teuta de Liria había forjado un reino temido en el Adriático, comandando flotas de piratas que saqueaban rutas comerciales desde Grecia hasta Italia. En el año 229 a.C., cuando los embajadores romanos exigieron que detuviera los ataques, ella respondió con desafío, afirmando que la piratería era una antigua costumbre de su pueblo y que ningún rey ilirio impedía a sus súbditos ganar botín en el mar. El insulto fue mortal. Uno de los embajadores fue asesinado, supuestamente por orden suya, en el camino de regreso. Roma, por primera vez, cruzó el Adriático con una flota masiva, aplastando la resistencia iliria en una guerra relámpago. Teuta, traicionada por sus propios gobernadores, se refugió en la fortaleza de Raizen, con un puñado de leales. Allí, rodeada y sin esperanza, envió emisarios para suplicar paz en la primavera del 228 a.C. El tratado fue humillante. Tuvo que ceder casi todo su territorio, pagar un tributo anual pesado, reducir su reino a unas pocas ciudades al norte del Isis, y prometer no navegar más allá con más de 2 barcos desarmados. Polibio, el historiador griego que documentó estos eventos con detalle, describe cómo Teuta, una vez soberana, indiscutida, se vio obligada a aceptar términos que la convertían en una vasalla dependiente de Roma, aunque no hay registro de un gran triunfo formal en Roma. La guerra fue rápida y no tan grandiosa como las posteriores. Fuentes antiguas insinúan que prisioneros ilirios de alto rango fueron exhibidos en procesiones menores para celebrar la primera expansión romana al este del Adriático. Tuta, al elegir la rendición sobre la captura total, evitó las cadenas doradas o el destino de muchos líderes derrotados. Pero la humillación fue profunda. Anne de reina pirata, que aterrorizaba el Mediterráneo, pasó a gobernar un reino diminuto bajo vigilancia romana. Algunos relatos posteriores, posiblemente legendarios, dicen que prefirió abdicar o incluso arrojarse desde un acantilado antes de soportar una vida de sumisión total. Su presencia como reina reducida sirvió como advertencia viva. Incluso las mujeres más feroces que desafiaban a Roma terminaban quebradas, sus flotas destruidas y su poder convertido en polvo. Teuta desaparece de los registros históricos poco después. Su legado, un recordatorio de cómo Roma transformaba la derrota en una lección eterna de dominación. Arsino, encadenada en oro durante el triunfo de Julio César Arsino, IV de Egipto, hermana menor de la famosa Cleopatra VII, había comandado ejércitos durante la guerra alejandrina en el 47 a.C., sitiando al propio Julio César
en el Palacio de Alejandría. Proclamada reina por las tropas egipcias, en oposición a Cleopatra, casi logra la victoria. Sus fuerzas capturaron partes de la ciudad y obligaron a César a una defensa desesperada. Pero los refuerzos romanos llegaron, y la derrota fue total. Arsino fue capturada y enviada a Roma como trofeo vivo en el año 46 a.C., durante el cuádruple triunfo de César, uno de los más opulentos de la historia republicana. Arsino marchó encadenada en el desfile egipcio. Fuentes como Apiano y Casio describen el espectáculo. Llevaba cadenas de oro tan pesadas que apenas podía caminar, un símbolo deliberado de la riqueza tolemaica ahora sometida. Detrás de ella, una efigie en llamas del faro de Alejandría. El lugar donde había infligido humillación a César ardía como recordatorio de su audacia fallida. La multitud romana, acostumbrada a ver reyes extranjeros degradados, sintió piedad por esta joven princesa de sangre real, que mantuvo una dignidad estoica pese a las burlas. El contraste era cruel. Una reina que había comandado legiones, ahora reducida a espectáculo ambulante. Sus joyas y vestimentas reales intactas para resaltar la caída. Normalmente, los prisioneros prominentes eran estrangulados al final del triunfo, en la prisión mamertina. Pero la compasión del pueblo, y quizás el cálculo político de César, que quería aparecer misericordioso, la salvó. Fue exiliada al templo de Artemisa en Éfeso, donde vivió bajo un santuario que en realidad era una prisión dorada. Años después, Cleopatra, viéndola como una amenaza eterna, convenció a Marco Antonio de ordenar su ejecución en el 41 a.C., violando el sagrado asilo del templo. Arsino, que había desafiado a Roma y a su propia hermana, terminó su vida como víctima de la política familiar y imperial. Su marcha en cadenas de oro ilustraba perfectamente el mensaje romano: ninguna reina, por astuta o valiente que fuera, escapaba a la degradación pública si osaba resistir. Cleopatra Selene, la princesa exhibida en el triunfo de Octavio. Cleopatra Selene II, hija de Cleopatra VII y Marco Antonio, era apenas una niña de 10 años cuando sus padres fueron derrotados en Oquio en el 31 a.C. Tras los suicidios de Cleopatra y Antonio en el 30 a.C., Octavio capturó a Selene y a sus hermanos en Alejandría. Llevados a Roma como prisioneros, marcharon en el triple triunfo de Octavio en el 29 a.C., encadenados con oro para simbolizar la riqueza egipcia conquistada. Imagina la escena: una pequeña princesa, vestida aún con ropajes tolemaicos, caminando por las calles abarrotadas, mientras la multitud celebraba la caída del último gran reino helenístico. El desfile incluía modelos de la batalla de Asio y tesoros saqueados de Egipto, con Selene como prueba viviente de que incluso los hijos de la serpiente del Nilo eran ahora propiedad romana. A diferencia de muchos cautivos, Selene no enfrentó ejecución. Octavio, calculador, como siempre, la colocó en el hogar de su hermana Octavia, la exesposa de Antonio, donde creció junto a sus hermanastros romanos. Esta misericordia era una humillación sutil. La hija de los enemigos más odiados de Roma, educada como romana, privada de su herencia egipcia. Su hermano gemelo, Alejandro Helios, y el menor, Ptolomeo Filadelfo, desaparecen de los registros, posiblemente muertos, jóvenes. Pero Selene sobrevivió, y en el 25 a.C., Octavio la casó con Yuba II de Numidia, otro rey educado en Roma, enviándolos a gobernar Mauritania como clientes leales. Allí, Selene reinó con influencia real, promoviendo la cultura griega y egipcia, pero siempre bajo la sombra romana. Su exhibición infantil en el triunfo había servido su propósito en demostrar que Roma no solo conquistaba reinos, sino que absorbía y transformaba a sus herederos. Selene vivió hasta alrededor del 5 a.C., dejando un hijo que continuaría la línea. Pero su marcha encadenada como niña permaneció como símbolo de cómo Roma borraba dignidades reales
convirtiendo princesas en peones de su imperio eterno. Estos casos menos conocidos revelan el patrón implacable. Jeynaos, como Teotao, Arsino y la joven Selene enfrentaron no solo derrota militar, sino una degradación calculada para erosionar su autoridad ante sus pueblos y el mundo. Ejecuciones tras los triunfos en el descenso a la prisión mamertina. A medida que las procesiones triunfales avanzaban por Roma hacia el Capitolio, las reinas y princesas cautivas sabían que su camino podía terminar en la prisión mamertina, conocida en latín como Tolionam. Esta antigua estructura excavada en la pendiente noreste del Capitolio servía como la última estación para los enemigos más destacados de Roma, mientras el triunfo continuaba hacia el templo de Júpiter, donde el general victorioso ofrecía sacrificios. Los prisioneros condenados eran apartados para enfrentar su ejecución. El Tullianum constaba de 2 niveles. La cámara superior funcionaba como celda de contención, pero el calabozo inferior, al que solo se accedía por un agujero en el techo, se convertía en la cámara de ejecución. Allí, en oscuridad absoluta y un hedor insoportable, los enemigos de Roma encontraban su fin. El método variaban. Algunos eran estrangulados con una soga, otros asfixiados al cerrar la entrada, y muchos simplemente abandonados para morir de hambre y sed. El proceso se mantenía deliberadamente oculto a la vista pública, ocurriendo mientras las multitudes celebraban en las calles de arriba. Aunque la mayoría de las reinas documentadas evitaron este destino final, ya sea por misericordia calculada, piedad popular o utilidad política, el espectro de la mamertina planeaba sobre cada paso del triunfo. La mera posibilidad de ser bajada viva a ese agujero negro servía como tortura psicológica adicional. Vercingetorix, el jefe galo que unificó las tribus contra Julio César, ejemplificó este horror. Tras 6 años de cautiverio, fue exhibido en el triunfo del 46 a.C. y luego ejecutado en el Tullianum. Yugurta, rey de Numidia, enloqueció de terror al ser descendido al calabozo inferior. Tras el triunfo de Mario, en el 104 alto se murió de hambre en solo 6 días, mientras sus gritos resonaban bajo las celebraciones de arriba. Para las mujeres reales, la amenaza era exactamente la misma. Aunque pocas reinas extranjeras llegaron al Tullianum, Roma prefería exhibirlas vivas como trofeos permanentes. El precedente existía. Cualquier reina que no generara suficiente simpatía o valor político podía ser marcada para una muerte discreta. El triunfo ofrecía solo un aplazamiento temporal antes del posible descenso a la oscuridad. El legado de humillación a reinas convertidas en advertencias vivientes. El trato a las reinas capturadas por los soldados romanos revela cómo funcionaba realmente el poder en el mundo antiguo. Sistemas legales que protegían a los ciudadanos se evaporaban en la frontera de la conquista. La dignidad reservada a la nobleza se disolvía por completo en la derrota. Estos casos documentados, desde la rendición forzada de Tuta, las cadenas de oro de Arsino, hasta la marcha infantil de Cleopatra Selene, nos obligan a confrontar la crueldad deliberada incrustada en la conquista romana. La reducción de Tuto a un reino vasallo, la exhibición pública de Arsino, que casi termina en estrangulamiento. La transformación de Selene de princesa tolemaica a reina cliente romana no fueron aberraciones, sino políticas calculadas para quebrar la resistencia y proyectar poder. Roma no siempre mataba a sus reinas enemigas, a menudo las dejaba vivir precisamente para maximizar la humillación en una reina encadenada en triunfo. Luego exiliada o casada, estratégicamente, servía como recordatorio constante de que ningún trono era seguro. Sus historias, preservadas por historiadores como Polibio, Apiano, Casiodio y Plutarco, muestran cómo la degradación sistemática de la realeza derrotada moldeó los miedos que mantuvieron a los enemigos de Roma sumisos durante siglos. Las murallas de la prisión mamertina aún se conservan en Roma. Un recordatorio silencioso de que los triunfos celebrados en textos antiguos se construyeron sobre sufrimiento humano.
Reinas que habían comandado flota, sitiado ciudades y gobernado naciones enteras, se encontraron reducidas a espectáculos ambulantes. Su degradación se transformó en entretenimiento para multitudes que nunca consideraron el costo del imperio, escrito en vidas destrozadas y dignidades robadas. Tómate un momento para imaginarlo. Una mujer que una vez dictaba leyes y dirigía ejércitos, ahora caminando encadenada bajo el sol romano, sabiendo que cada paso podría ser el último antes de la oscuridad del Talionum. Ese era el verdadero castigo que Roma reservaba para las reinas capturadas. No solo la muerte, sino la aniquilación pública de todo lo que habían sido. Y mientras el imperio crecía, estas historias susurradas en reinos lejanos aseguraban una cosa: tan pocas reinas volverían a desafiar a Roma con la misma audacia. El mensaje era claro y brutal en Corona. O no, mujer o rey. La derrota ante las legiones significaba convertirse en un ejemplo viviente, o muerto, del precio de la resistencia. Estas reinas olvidadas, cuyas humillaciones rara vez se enseñan, merecen ser recordadas, no como simples notas al pie de la historia romana, sino como testimonio del terror calculado que sostuvo uno de los imperios más grandes del mundo. Su sufrimiento no fue en vano para Roma, fue la base invisible sobre la que se construyó su dominio eterno.